¿Qué tal, jóvenes? Ahora iniciamos con el tema de empuje hidrostático o simplemente empuje. Bueno, este empuje hidrostático es una fuerza que cualquier fluido ejerce sobre todo objeto que se encuentre dentro de él. Nosotros a lo mejor hemos observado que dentro del agua, cuando por ejemplo vamos al mar o a una piscina, hemos notado que dentro del agua los objetos pesan menos. Cargar a un amigo, cargar algún objeto dentro del agua parece ser una tarea más fácil, y de hecho lo es. Esto se debe a que el líquido, en este caso el agua, genera una fuerza de empuje hacia arriba, siempre es ascendente. El agua ejerce una fuerza de empuje hacia arriba y disminuye parte de su peso. Entonces por eso nosotros cuando intentamos mover objetos dentro del agua sentimos que pesan menos, aparentemente pesan menos porque el agua nos está ayudando en este caso particular a levantarlo, disminuye parte de su peso. Estudiar pues el concepto de empuje, por ejemplo, ayuda a diseñar barcos que a pesar de estar elaborados con materiales muy pesados, aún así pueden flotar. Esto es gracias al estudio del empuje hidrostático. Sabemos que en general cuando un objeto es colocado en un líquido, en un fluido en general, este va a flotar o se va a hundir. A pesar de que flote, algo que debemos de tener en cuenta es que cuando un objeto flota, aunque esté flotando, parte de su volumen se va a encontrar por debajo del nivel del líquido. En este caso está mostrando un líquido, debajo del fluido. Aquí esta partecita que estamos tratando de pintar, que estamos tratando de notar, es lo que vamos a representar como una B de volumen y un subíndice S, que va a ser el volumen sumergido. A pesar de que un objeto flote, importante, siempre va a haber parte de su volumen que se va a encontrar sumergido por debajo del nivel del líquido. A ese volumen nos vamos a referir como el volumen sumergido. Lo mencionamos, es importante porque este elemento aparece en la fórmula que vamos a emplear. Aquí recuerden que lo estamos comentando de manera breve, ya la lectura de estas notas es tarea pues que corresponde a ustedes, ¿no? Bueno, fórmula para calcular el empuje. La fórmula es esta. Antes que nada, el empuje es una fuerza, por tanto, pues en el sistema internacional se va a medir en newtons. ¿Cómo se calcula? Es de la formulita. El empuje cuyo simbolito va a ser, o que vamos a utilizar en estas notas, es una E. Se calcula multiplicando densidad del fluido en el cual se coloca el objeto. La G representa la gravedad del lugar y esta B con un subíndice S indica el volumen sumergido del objeto. Entonces, así es como se va a calcular el empuje. Necesitamos conocer estas tres cosas. Densidad del líquido o del fluido en general, gravedad del lugar y volumen sumergido. ¿Qué tanto del volumen del objeto se encuentra sumergido? Y eso es lo que vamos a multiplicar en esta formulita. Lo que obtengamos va a ser la fuerza de empuje. Aquí debemos de notar que mientras mayor sea el volumen sumergido, pues mayor va a ser el resultado de este producto y en general mayor va a ser el empuje. En otras palabras, el empuje que recibe un objeto al ser colocado en un fluido varía de manera directamente proporcional al volumen sumergido. Bueno, estos son los simbolitos. Hay varias unidades para medirlo. En el sistema internacional, que es el sistema que nosotros vamos a usar comúnmente, pues el empuje se mide en newtons. La densidad ya hemos dicho que se mide en el sistema internacional en kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad del lugar pues es una aceleración. Estas son sus unidades en el sistema internacional. Y el volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos. Muy importante acá que la densidad es la densidad del líquido, no del objeto. El líquido es el que ejerce esta fuerza de empuje, nada más para tenerlo en cuenta. Despejes que se podrían obtener, ya vamos a mencionarlos en los ejemplos en que sean necesarios, y pasamos al primer ejemplo. Aquí nos dicen, una pieza de madera tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos, y dice que cuando se coloca en agua flota con la mitad de su volumen sumergido. Aquí vamos a verlo. Vamos a pensar que este es el nivel. Todo esto vendría siendo lo que estamos representando como volumen sumergido. Y dicen que flota, pero con la mitad de su volumen sumergido. Si su volumen total, por decirlo de alguna manera, es este, y flota con la mitad de este volumen sumergido, significa que el volumen sumergido es la mitad de esto.
Sería 125 entre 2, 62.5 centímetros cúbicos. Vamos a escribir los datos nada más para seguir el esquema tradicional. Aquí nos dicen que nos piden calcular el empuje. ¿Qué fuerza de empuje recibe? La fórmula, aquí está. Aquí está. Necesitamos conocer la densidad del líquido. En este caso nos mencionan que es agua. La densidad del agua. Podemos ponerlo, por ejemplo, en unidades del sistema internacional. Son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso lo podemos consultar en una tablita. ¿Qué más necesitamos conocer? La gravedad del lugar. No menciona nada del lugar. Se sobreentiende que estamos en un ejercicio en la Tierra. Usamos la gravedad terrestre. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más necesitamos conocer? El volumen sumergido. ¿Qué parte del volumen del objeto se encuentra sumergido? Ya hemos comentado que este volumen es 62.5 centímetros cúbicos, la mitad del volumen total. Fórmula es la que hemos estado observando. La fórmula dice que el empuje se calcula multiplicando la densidad del líquido, gravedad del lugar, por el volumen sumergido. Conocemos todos estos datos, densidad, gravedad y volumen sumergido. Pudiéramos pensar en hacer la sustitución y determinar ya el resultado. Pero debemos de tener en cuenta que antes de hacer la sustitución debemos de tener unidades compatibles. Por ejemplo, podríamos trabajar si queremos que el empuje, que es una fuerza que de newtons, que son unidades del sistema internacional, pues deberíamos de tener todas estas unidades todas estas cantidades, en unidades del sistema internacional. Aquí está bien, son unidades del sistema internacional, aquí todavía no, permítame, 62.5, porque aquí el volumen está medido en centímetros cúbicos y en el sistema internacional el volumen se mide en metros cúbicos. Tendríamos que convertir este volumen que está dado en centímetros cúbicos a metros cúbicos. Podemos utilizar un convertidor en línea, ya le hemos dicho, podemos usar la regla de 3, podemos hacer el método de la multiplicación. Pues como ustedes deseen, por ejemplo, aquí nada más tener en cuenta que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Esta es la equivalencia entre estas dos unidades. Si tenemos esta cantidad, lo escribiríamos entonces de este lado, si lo vamos a hacer por medio de la regla de 3, mismas unidades del mismo lado, y tendríamos que aplicar la regla de 3. 62.5 lo multiplicamos de manera cruzada con el 1, da lo mismo, 62.5, y dividimos entre 1.000.000. Es esta operación que vamos a hacer. Al dividir entre 1.000.000, bueno, pues sabemos que el punto decimal lo vamos a correr 6 lugares a la izquierda, Quedaría algo así, si lo queremos escribir en notación decimal, quedaría 62, aquí estaba, 1, 2, y quedan 4 saltos, 3, 4, 5, 6. En notación decimal, este sería el volumen, pero ya, perdón, aquí me falta poner el 5, pero ya sería en metros cúbicos. Esta es una manera, podemos utilizar la calculadora. Si utilizan la calculadora, a lo mejor les queda en notación científica, por ejemplo 62.5, lo dividimos entre 1.000.000, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo, podemos escribirlo de esta manera. También pueden introducirlo, trabajar de esta cantidad en notación científica. Vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Bueno, ya no debemos de dedicarle tanto tiempo a este asunto de las conversiones. Recuerden que ustedes lo pueden hacer en línea o con cualquier otra herramienta. Bueno, este es el volumen en metros cúbicos. Ya estarían todas nuestras unidades en el sistema internacional. Todas son unidades compatibles. Hacemos la sustitución sin mayor problema. Ya cuidamos que nuestras unidades estén en el sistema internacional. Podemos entonces introducir únicamente las cantidades, los valores numéricos, sin unidades. Sabemos que el resultado entonces va a estar en newtons, porque todos nuestros datos de acá, todos nuestros datos de aquí, tienen unidades del sistema internacional. Bueno, densidad vale 1000, gravedad 9.8, es esto de acá.
volumen sumergido, bueno, en metros cúbicos es 0.000 otro 0, 625. Una cantidad muy pequeña, pero porque está medida en metros cúbicos, que viene siendo una unidad grande de medida para el volumen. Bueno, hacemos el producto. Vamos a hacer el producto. Esta cantidad es lo mismo que esto, pero está en notación científica. Podemos trabajarlo así. Esto, que es el volumen, vamos a multiplicarlo por 9.8 y vamos a multiplicarlo por 1000, así como se muestra acá. Recordemos que no importa el orden de los factores en un producto, siempre vamos a tener el mismo resultado. Y nos da aquí 0.6125. ¿En qué unidades? En newtons, porque estamos determinando una fuerza. Como trabajamos con unidades en el sistema internacional, el resultado también va a tener unidades del sistema internacional. Repetimos, la fuerza se mide en newtons en el sistema internacional de unidades. Bueno, entonces aquí este cubo con estas características, con este volumen y que flota con la mitad de su volumen sumergido en agua, entonces estaría recibiendo una fuerza de empuje de esta magnitud. Bueno, eso sería todo para este ejemplo.